Muy buenos días y muy feliz sábado. Estamos ya de pleno en el mes de septiembre y muchos ya en Chile preparándose para tomarse unos días de descanso en medio de las festividades de las fiestas patrias. Y nosotros tempranito ya conectados con ustedes para compartir un nuevo culto de oración. Así que ahora los invito a orar para pedir la presencia de Dios en este programa. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus cuidados, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Y en esta mañana te agradecemos, Padre amado, por estar presente en este programa. Queremos pedir tu presencia en cada uno de los lugares donde nuestros amigos y hermanos están reunidos para escuchar tu palabra. Que tu presencia llene nuestras vidas y nuestros corazones. Acompáñanos, te rogamos, Padre, sin mérito alguno, sino te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, saludamos esta mañana a quienes nos han enviado mensajes de esta semana. Saludamos a la familia Estrada Hernández, a Yolanda Román, que nos saluda desde Algarrobo, allí en la costa central de nuestro país. A nuestra querida hermana Odette Mandiola, junto a Midi Contardo. A la familia Humada de nuestra iglesia de Ñuñoa. A Daniel Pereira y a su familia, que a pesar de la diferencia horaria, nos ven cada sábado desde las Islas Azores, en Portugal. Saludamos también a nuestros hermanos de Rapa Nui, en el Chile insular, y a todos quienes nos ven cada sábado a través de nuestro canal. Muy bien, queremos contarles que esta semana hay una serie de reuniones que tendremos en nuestro templo, los días martes, jueves y viernes, en donde el Club de Conquistadores de nuestra iglesia Boanerges celebrará la Semana del Pañolín a través de interesantes temas presentados por integrantes de nuestro club. Participaremos y participemos y apoyemos a nuestros jóvenes y niños también y seamos bendecidos por los temas que podremos escuchar durante esta semana. Muy bien, ahora los invito a alabar al Señor con estos himnos que hemos seleccionado para hoy.
ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está.
odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, la bestia levanta, la redención muy cerca ya está. En las regiones occidentales de Indonesia, vastas zonas de vegetación adornan el paisaje. Mucha gente se ha mudado desde la ciudad para trabajar en las plantaciones de té y caucho. Llegan buscando una vida mejor, pero enfrentan nuevos desafíos con sus condiciones de vida. Los pioneros de Misión Global, Iwan y Jamal, vieron las necesidades apremiantes de esta comunidad y tomaron medidas para abordarlas. Es nuestra manera de mostrar interés por los vecinos. Vimos que no tenían electricidad ni servicios sanitarios básicos y actuamos. Pedimos la instalación de electricidad a través de conversaciones con representantes del gobierno. Alabado sea Dios, porque ahora ellos tienen acceso a la electricidad. Más aún, construimos servicios higiénicos para suplir la falta de ellos. Al suplir estas necesidades, los pioneros han construido una férrea amistad con las personas de la comunidad. A pesar de sus creencias diferentes, los vecinos han acogido cariñosamente a los pioneros. Cuando ellos llegaron, vinieron como amigos para vernos y orar por nosotros. Luego de resolver los problemas sanitarios y de electricidad, los pioneros se enfocaron en proveer educación para los niños, la mayoría de los cuales no iba a la escuela. Mi deseo es que nuestros vecinos de aquí experimenten transformaciones, superando luchas constantes para que puedan mejorar su comprensión, especialmente en educación y espiritualidad. Espero que al menos una o dos personas surjan como fieles siervos de Dios desde este lugar. El afecto, compasión y dedicación de los pioneros para servir a esta comunidad ha causado un impacto positivo en sus niños y sus padres. Mis hijos ansian el momento de su encuentro con el señor Jamal y el señor Iwan. Su compasión genuina y su afecto llegan al corazón de mis niños, especialmente las palabras amables de ánimo que comparten en su interacción con los niños de aquí. Oren por nosotros, para mantener nuestra pasión por servir y por el bienestar de las almas que ayudamos. Ore por sus desafíos, salud, educación y económicos, mientras buscamos formas de orientar estas necesidades enfocados en anticipar el regreso de Jesús. Un desafío que queremos afrontar con gracia. Así como Jesús se sacrificó a sí mismo, deberíamos imitar su servicio como un ejemplo para nosotros.
Queremos que la misión de Jesús resuene en los corazones de aquellos a quienes servimos aquí. Misi Yesus itu boleh masuk ke dalam hati setiap jiwa-jiwa yang sedang kami layani. Gracias por apoyar a los pioneros de Misión Global como Iwan y Yamal, que sirven a Jesús con sacrificio en los rincones del mundo. Hola mi amigo querido, qué alegría saber que estás ahí, listo a estudiar la palabra de Dios conmigo. Recuérdate que estas reflexiones, estos comentarios en torno de la escuela sabática no sustituyen tu estudio personal de la lección. Tú tienes que abrir la Biblia con espíritu de oración, revisar los pensamientos registrados ahí. Ahora, este es apenas un auxilio. Quiero hablarte de la oración antes de entrar a la lección. El otro día me encontré con una persona que me dice, pastor, yo oro, nada cambia. Cambia, querido. Si tú oras, cambia. Primero cambia dentro de ti. Sale el pesimismo, sale el derrotismo, y de repente empiezas a ver las mismas circunstancias. Tal vez las circunstancias exteriores no han cambiado, pero tú empiezas a ver todo con ojos diferentes, porque ahora, cuando tú oras, el Señor Jesucristo entra en tu corazón a través de su Espíritu Santo, coloca paz en tu corazón, y entonces pues ya no sientes miedo delante de los desafíos de la vida. Entonces, ora, no te canses de orar. Vamos al estudio de esta semana, lección número 11, para el 14 de septiembre del año 2024. El título de la lección es Apresado y Juzgado. Y el propósito de la lección es mostrar los incidentes últimos que ocurrieron antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y no solamente analizar históricamente esos incidentes, sino ver cómo podemos aplicar las lecciones embutidas en esos hechos, cómo podemos aplicar eso a nuestra experiencia, porque ya te dije muchas veces, el propósito del estudio de la Biblia no es solamente información, sino que tenemos que sacar los principios, los valores, las lecciones de las victorias, de las derrotas, y aplicarlas a nuestra vida. Entonces sí, el estudio de la Biblia es edificante, nos ayuda a crecer en la experiencia cristiana. Bueno, vamos a la primera parte de este estudio. El autor de la lección le colocó inolvidable. ¿A qué se refiere? A la inolvidable historia de la mujer que quebró un frasco de perfume y ungió al Señor Jesucristo. Vamos a revisar los versículos 1 al 10 del capítulo 14 de Marcos. El autor llama a esta otra historia sándwich. El otro día alguien me dijo, pero ¿por qué complican tanto el estudio de la Biblia diciendo que sándwich, que esto, que aquello? Bueno, te voy a explicar una vez más. Una historia sándwich es que los primeros versículos comienzan presentando una historia. Después los siguientes versículos colocan otra historia. Y en los últimos versículos completa la historia que se comenzó al principio. O sea, es una historia sándwich. Porque es como si tuvieras un pedazo de pan aquí, después el relleno aquí, después el pedazo de pan. Pan y pan son iguales, pero el relleno es diferente. Entonces, en una historia sándwich, comienza la historia aquí, va a terminar al final, pero en el relleno hay otra historia. Leo para entender mejor esto, Marcos capítulo 14, versículos 1 y 10, y después voy a leer también el versículo, 1 y 2, y después voy a leer el versículo 10. Dice así:
2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Este es el comienzo de la historia de cómo los judíos, los sacerdotes, los principales de la sinagoga, querían matarlo. Pero como era la semana de la Pascua, ellos dijeron, no, porque hay mucha gente. Y ellos sabían que la gente seguía al Señor Jesucristo por tantos milagros que Él había hecho. Porque el Señor Jesucristo nunca hizo nada de malo, solamente trajo bien a las personas. Y aunque los líderes religiosos no lo aceptaban y no lo querían y se sentían ofendidos cuando Él decía que era el Hijo de Dios, pues la mayoría del pueblo apoyaba al Señor Jesucristo. Entonces, por eso ellos dijeron, vamos a matarlo, pero no ahora. Entonces, ¿cómo hicieron para matarlo? Ahí la historia salta al versículo 10. Y miren lo que dice el versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y el versículo 11 dice, y ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ahí está. En los primeros versículos, en el versículo 1 y 2, Marcos relata cómo los líderes religiosos trataban de matar al Señor Jesús, pero no tenían cómo. Ellos eran inteligentes, querían matarlo, pero no querían ser acusados de muerte. No sabían qué hacer y dijeron, no, en la Pascua no, porque hay mucha gente. Pero después, en el versículo 10, aparece Judas, que por esas cosas de la vida decide entregar al Señor Jesucristo y lo vende por 30 piezas de plata, lo vende. Y ahí se concreta el plan maléfico de los líderes religiosos que querían matar al Señor Jesucristo. Ahora, queridos, aquí en la historia de Judas y de lo que los líderes religiosos hicieron, destaca la pérfida traición. Es triste descubrir que alguien te está traicionando. En primer lugar, quiero que entiendas que un extraño no te puede traicionar. Generalmente quien te traiciona es alguien en quien tú confías, es alguien que vive cerca de ti, es alguien que finge ser tu amigo. ¿Acaso Judas no estaba entre los 12? ¿Acaso Judas no era el tesorero del grupo? ¿Acaso Judas no contaba con la confianza del Señor Jesucristo? Claro que sí. Por eso es que Judas lo traicionó, porque un extraño, vuelvo a repetir, nunca te traiciona. Quien te traiciona es el que está cerca de ti. Y la traición duele. ¿Por qué duele? Porque el que te traiciona estuvo cerca de ti, porque tú confiaste, porque tú pensabas que era tu amigo. Entonces eso duele. Sus palabras duelen cuando te traiciona con las palabras y sus hechos duelen más cuando te traiciona con sus hechos. ¿Sabes? Judas fue el típico personaje que vivió al lado de Jesús, pero en ningún momento sintió el poder transformador de Jesús. Él estaba ahí en el grupo, se deleitaba en las palabras, él también ambicionaba un lugar en el reino futuro de Dios, pensando que él era el libertador de Israel del poder romano, pero en ningún momento él dejó que la influencia del poder transformador de Jesús entrase en su vida. Ahora yo te pregunto, ¿sería posible nosotros estar en la iglesia, pasar años en la iglesia, disfrutando de los programas, reuniéndonos, disfrutando de la camaradería de los hermanos, del compañerismo, pero no permitimos que el poder transformador del Espíritu cambie nuestra vida? Pues este es un asunto para ser meditado, reflexionado. Bueno, en el relleno de esta historia sándwich viene la historia de la mujer Magdalena, o de la mujer que quebró un vaso de perfume y derramó el perfume encima de la cabeza del Señor Jesús. En otros evangelistas dicen que también lavó los pies del Señor Jesucristo.
ahí está una historia diferente de la traición de Judas. El reconocimiento, la gratitud de una mujer que había vivido una vida terrible afuera, lejos de Jesús. Ella conocía el otro lado de la vida, había sufrido, había llorado. El complejo de culpa la había masacrado una vez y otra vez. Ella sabía lo que era pasar noches sin dormir, con el martillo de la culpa castigándola. Pero ahora encontró al Señor Jesucristo, encontró paz en el Señor Jesucristo, encontró el perdón y por eso busca un frasco de perfume carísimo y derrama ese perfume en la cabeza del Señor Jesucristo. Inmediatamente algunas personas que estaban ahí dicen, pero ¿cómo? Este desperdicio, ese dinero, en lugar de ser derramado encima de Jesús, el perfume podría venderse, el perfume caro, y ese dinero podría ser usado para ayudar a los pobres. Quiere decir, gente hipócrita, gente mentirosa, gente endurecida, gente que hablaba una cosa pero vivía en otra cosa, porque en el fondo ellos querían usar el dinero de otra manera, no ayudando a los pobres. Ellos se resistían a aceptar que una mujer mostrase su gratitud al Señor Jesucristo. Pero es que, queridos, la experiencia que una persona tiene con Cristo no es entendida por nadie. La experiencia que tú tienes con Cristo es solo tuya, no esperes que los otros te comprendan. Porque tú sabes lo que Jesús hizo en tu vida. Tú sabes dónde estabas, tú sabes cómo Él te encontró, cómo Él te perdonó, cómo Él te transformó. Y entonces con tu corazón rebosante de alegría, pues tú expresas tu gratitud a Jesús, aunque los otros no te entiendan. Vamos a la segunda parte de este estudio, la última cena. Mira lo que dice Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Mira, cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, celebraron los israelitas por primera vez la Pascua. Comieron panes ácimos sin levadura, hierbas amargas, sacrificaron un cordero. ¿Por qué? Celebrando la libertación del poder de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Ahora, antes de que Jesús, el Cordero de Dios, muriera en la cruz del Calvario, el Señor Jesús mismo les enseña a celebrar la Pascua, pero otro tipo de Pascua. Ya no es la celebración de la libertación de un poder político en esta tierra, sino la libertación del poder del pecado. A veces nosotros solo nos concentramos en proclamar libertad, pero libertad de los poderes de esta tierra. Los poderes de esta tierra son pasajeros. Pueden durar 1 año, 5 años, 15, 20, 30 años, pero van a pasar. Ahora, la libertad del pecado, esa es la que vale. Porque el pecado te esclaviza, te masacra. Y Jesús quiso enseñarles a sus discípulos que Él había venido para libertarlos del poder del pecado. Por eso, cuando los discípulos dijeron, Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Jesús les dijo, vayan a la calle, van a ver un hombre cargando un cántaro de agua, síganlo, y donde él entra, al dueño de esa casa, díganle, el maestro dice que prestes tu casa para que celebre la Pascua. Y fue de esa manera que los discípulos prepararon la Pascua. Y durante la cena, el Señor Jesús les dijo, miren, tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo. Tomó el jugo de uva y dijo, esto es mi sangre. El cuerpo y el pan y el jugo de uva son símbolos del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Y cuando tú en la Santa Cena que celebras hoy, tú colocas en tu boca el pan, el vino, ese jugo de uva y ese pan llegan a formar parte de tu cuerpo, de tu estructura. En otras palabras, simbólicamente el Señor Jesucristo
entra a tu corazón, entra a tu vida. Y eso es lo que Pablo dice cuando dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Oh querido, nosotros debemos caminar con Jesús, andar con Jesús de tal manera que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. ¿Y por qué celebramos la Pascua? Porque pues en el bautismo nacemos de nuevo, pero mientras vivamos en esta tierra, el polvo del pecado nos va a salpicar. Y como no podemos estar bautizándonos cada mes o cada 3 meses, pues celebramos la Santa Cena, la Pascua. Y al celebrar la Santa Cena estamos recordando lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo? Murió por nuestros pecados. Y si nosotros fuimos salpicados por el pecado durante los 3 meses anteriores, pues merecemos morir, pero no morimos porque Cristo murió en la cruz del Calvario, pero para eso participamos de la Santa Cena. Cuando participamos de la Santa Cena estamos mirando al Calvario, al sacrificio de Cristo, pero estamos mirando al futuro, a la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a la tercera parte, el Getsemaní. Esta es una parte dolorosa, querido, porque aquí vemos el dolor y el sufrimiento del Señor Jesucristo. Leo Marcos 14, 32 al 36. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Tú sabes que en el Getsemaní el Señor Jesucristo sudó sangre. Y la ciencia prueba que cuando una persona está angustiada terriblemente, suda, no suda sangre, pero suda color rojo. El dolor, el interior. El Señor Jesucristo aquí se sentía solo porque hasta los discípulos que Él llamó para que lo ayudasen a orar estaban durmiendo. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo era un loco suicida que quería morir? Él era consciente de que había venido a esta tierra a morir por ti y por mí. Pero su humanidad, porque Él asumió la naturaleza humana, plena como nosotros la tenemos, con los sentimientos, con las emociones, con los dolores, hambre, sed, cansancio que nosotros tenemos, esa naturaleza humana no quería morir. Es por eso que en la hora, en el Getsemaní, en oración le dijo a su Padre, Padre, hay otra manera, para ti todo es posible, hay otra manera de salvar al hombre. ¿Podrías pasar esta probación de mí? En otras palabras, Él estaba diciendo, Padre querido, yo sé que tengo que morir, yo sé que es la única manera de salvar al hombre, pero tengo miedo de morir, por favor, ¿hay otra manera de salvar al hombre? Y pues no había otra manera. Tú sabes que en un momento, allá en el Getsemaní, en las manos de Jesús estaba tu vida y la mía. Porque si Él quisiese, podría retornar a los cielos. Y ahí nosotros estaríamos perdidos para siempre. Pero Él te amó de tal manera que aceptó la muerte. Y por eso hoy a veces Él te mira y te dice, hijo, yo no sé qué más puedo hacer para salvarte. Entregué mi vida por ti en la cruz del Calvario y tú te estás perdiendo. Parece que no te importa lo que hice por ti. Oh, querido, este es un asunto serísimo. El Señor Jesucristo sufrió por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Vamos a la cuarta parte del estudio. Dice, dejando todo para huir de Jesús. Es que en la hora X todo el mundo lo abandonó. Leo Marcos 14, 46 al 51. Dice así. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, los soldados, ¿no?
Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba yo con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Interesante, ¿no? Cuando los soldados vinieron a prender al Señor Jesús, porque ya Judas lo había entregado, lo había vendido, los sacerdotes, los líderes religiosos estaban acompañando a los soldados. Ellos no metían la mano, eran los soldados que lo iban a prender, pero ahí estaban los líderes vigilando. Y entonces un discípulo del Señor agarró una espada y cortó la cabeza de uno de los ayudantes de los sacerdotes. Y el Señor Jesús les preguntó a los sacerdotes, yo no estaba en la sinagoga, yo no estaba en el templo con ustedes, ¿por qué no me agarraron? ¿Esperaron ahora tanto tiempo? Pero la profecía se estaba cumpliendo. Era necesario que todo fuera así. Tú sabes que todo lo que aconteció en la vida de Jesús no fue casualidad, no fue coincidencia. Todo estaba profetizado. Hasta esos incidentes, todos estaban profetizados. Ahora, delante de la aprehensión del Señor Jesucristo, todos sus discípulos huyeron, hasta Pedro, el que dijo, todos estos tal vez te traicionen, pero yo nunca, tal vez fue el primero en desaparecer y escaparse. Ahora, la historia, si tú sigues leyendo, dice que un joven vestido con una túnica iba acompañando al Señor Jesús, un joven discípulo del Señor Jesús, iba acompañando al Señor Jesús, así medio de lejos, pero lo iba acompañando. Pero de repente cuando lo vieron, los soldados dijeron, a este también, y ahí él dejó la túnica y salió corriendo. Interesante que el Señor Jesucristo nos pide que dejemos todo y lo sigamos. Y este joven dejó todo para escaparse. Es que, querido, muchas veces cuando una persona sale de la iglesia, cuando abandona a Jesús, deja la esperanza, deja la fe, deja la enseñanza bíblica, deja a los hermanos en la iglesia, deja a veces padre, madre, y se va solo, perdido por los caminos oscuros de esta vida. Cuando prendieron al Señor Jesús ya estaba anocheciendo. Ese muchacho fue y se perdió en la oscuridad de la vida. Estaré en este momento hablando para un joven que nació, creció en la iglesia, pero hoy día estás perdido en la oscuridad de la vida. En lugar de dejar todo y seguir a Jesús, dejaste todo para huir de Jesús, para escaparte de Jesús. Esta es una seria pregunta que tenemos que responder. Entramos a la parte final del estudio, respondiendo una pregunta: ¿quién eres? Una pregunta vital para todo cristiano. Leo Marcos capítulo 14, versículos 60 al 62. Dice así: Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Los sacerdotes ahora comenzaron a presionar al Señor Jesucristo. Querían una prueba de que él era un hereje. Le volvieron a hacer la pregunta: ¿quién eres tú? Los testigos que te han escuchado hablar dicen que tú has dicho que eres el Hijo de Dios, que tú eres el Rey de Israel. Ahora te preguntamos: ¿quién eres tú? Queremos oírte, porque los testigos dicen que tú has dicho esas blasfemias. ¿Quién eres tú? El Señor Jesús se quedó callado. Y el sacerdote insistió: dinos, ¿quién eres tú? ¿Eres tú Hijo del Bendito? Refiriéndose a Dios Padre. Y Jesús no respondió, dijo: yo soy, no. Dijo: tú lo has dicho. El sacerdote sabía, cuando Jesús dijo: tú lo has dicho,
Jesús sabía que el sacerdote conocía las Escrituras, conocía las profecías, conocía lo que el Antiguo Testamento hablaba sobre la venida del Mesías. Pero el sacerdote no creía. El sacerdote estaba su mente oscurecida con un solo propósito: prender a Jesús y matar a Jesús. Cuando tú oscureces tu mente con un pensamiento, con una ideología, con una manera de pensar, caes en el terreno de la terquedad. Y aunque las evidencias están delante de tus ojos, tú no entiendes. Tú no entiendes. ¿Por qué? Porque tu mente está llena de preconceptos, de prejuicios, porque has colocado algo en la mente y no quieres separarte de esa idea. Pero querido, el cristiano tiene que estar dispuesto a aprender. ¿Y sabes lo que significa aprendizaje? Aprendizaje significa dejar la tierra que tú conoces y dar un paso a la tierra que tú no conoces. Por eso la gente tiene miedo, porque lo desconocido provoca miedo. El sacerdote sabía, pero no aceptaba, porque tenía miedo de rendirse al Señor Jesucristo. El Señor te está llamando hace mucho tiempo. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo? Tu esposa ya está en la iglesia, tus hijos están en la iglesia, pero faltas tú. O tu esposo está en la iglesia, tus hijos están en la iglesia, pero faltas tú, la esposa. Es hora de que te rindas a Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es tu Rey? ¿Es tu Salvador? Si es tu Salvador, deja que entre en tu vida. Él te va a librar del miedo, de los temores, del pasado. Él te va a perdonar y te va a transformar. Él va a sacar el dolor interior. Vas a dejar de pasar noches enteras sin dormir, porque vas a recibir la paz de Jesús en tu corazón. Dios te bendiga. ¡Feliz sábado, niños! ¡Qué alegría estar nuevamente reunidos! ¿Para qué en este día? El día sábado es para adorar y dar gracias a Dios. Estamos en este momento entonces para darle gracias a Dios por la semana que pasó. Y Él también nos ha dejado historias que nos enseñan cómo podemos adorarlo, cómo debemos pedirle las cosas. Hoy nuestra historia va respecto de un pedido sabio. Vamos a leer nuestro versículo clave, que se encuentra en se encuentra en Santiago 1:5 y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo creo que ya algunos están pensando
¿en quién voy a hablar? La Biblia nos cuenta de la historia de un joven. Este joven recibió una responsabilidad muy grande. Su papá, que era rey, había preparado y había dejado todo listo porque él quería hacer el templo para adorar y alabar a Dios, porque él estaba tan agradecido de Dios que él quería construir el templo. Pero Dios le dijo, no, tú no lo vas a hacer porque tus manos están ensangrentadas. Él había peleado mucho, él había batallado mucho. Y Dios le dijo que él no tenía que tener esa responsabilidad, que no la iba a hacer él. David tuvo mucha pena, pero se alegró mucho cuando Dios le dijo que su hijo Salomón lo iba a hacer. Pero Salomón era súper joven. Cuando Salomón sintió esta responsabilidad, dice que él como que se asustó un poco porque ser rey es importante. No es solamente mandar, sino que también es juzgar, también es corregir, también es llevar adelante toda una nación. Y él, la Biblia nos aclara que más o menos era un joven como de 17 años, o sea, no estaba ni terminando enseñanza media, así que era bien joven. Cuenta la Biblia que Salomón, en un momento de gratitud, reunió, cuando ya era rey, reunió a todos los que iban a trabajar con él y dijo, vamos a hacer un culto de agradecimiento, vamos a honrar a Dios. Y dice que esa noche Dios se le apareció y le habló y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Qué harían ustedes si les dijeran, pídeme lo que quieres? Bueno, yo creo que muchos de nosotros comenzamos, yo quiero una casa, quiero un auto, quiero viajar, ¿no es cierto? Porque esas son nuestras prioridades que lamentablemente en algunos casos son parte de nuestras exigencias. Pero Salomón, ¿saben lo que le pidió? Le pidió sabiduría para poder gobernar y para ser un buen rey. Mire, era muy inteligente ya este joven, porque pidió lo que correspondía y Dios lo premió más todavía, porque junto con la sabiduría, ¿qué le dio? Le dio las riquezas y todas las otras cosas. Bueno, nosotros tenemos un versículo en la Biblia que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todas las otras cosas serán añadidas. Niños, cuando tenemos problemas para decidir, cuando tengamos dificultad para hacer lo correcto o para enfrentarnos a situaciones difíciles, ¿a quién le tenemos que pedir sabiduría? A Dios, por supuesto, como lo hizo Salomón. Y así nosotros podemos estar también seguros que Dios va a obrar a través de nuestros pensamientos para corregirnos o para tomar las decisiones correctas. ¿Qué les parece, niños, si oramos para que Dios nos dé sabiduría y enfrentemos bien cada una de nuestras decisiones? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, porque tú estás atento cada día a nosotros. Y en forma especial porque estás atento cuando te pedimos sabiduría, cuando queremos tomar buenas decisiones, cuando queremos hacer lo correcto que es para ti un agrado. Ayúdanos a ser sabios. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un lindo sábado. Chao. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, más que en Japón. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Bolivia. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en España. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya, al Rey que viene Jesús. Oh, 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 todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán, aleluya, al Rey que viene Jesús. Oh, 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 vendrá
Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta Estados Unidos. Estados Unidos. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Brasil. Brasil. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán aleluya al Rey que viene Jesús. Oh, 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 todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán aleluya al Rey que viene Jesús. Oh, 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 oh. Cantarán aleluya al Rey que viene Jesús. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. La promesa de la palabra de Dios está en Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. El presidente norteamericano Theodore Roosevelt sentía una profunda pena porque tenía su vista muy defectuosa. Siempre debía llevar consigo 2 pares de anteojos, uno para ver de cerca y otro para ver de lejos, con la consiguiente molestia cada vez que debía cambiárselos. Pero llegaría el día cuando se pondría contento por el problema de su vista. Y efectivamente, en una ocasión un enemigo le disparó un tiro de revólver y lo hirió de tal manera que debió ser hospitalizado con una herida en el pecho. Después de extraerle el proyectil, el cirujano se lo mostró y le dijo: «Señor presidente, el tiro iba dirigido a su corazón, pero el estuche de sus anteojos que usted guardaba en el bolsillo de su chaleco desvió el curso de la bala y le salvó la vida». Y cuando el presidente escuchó estas palabras del médico, dijo en voz alta: «Oh Señor, ¿y yo que creía que era una desgracia cargar siempre con mis anteojos y los estuches?». También a nosotros, la vida corriente puede someternos a circunstancias adversas que nos induzcan a maldecir nuestra suerte. Puede ser una enfermedad, una desgracia familiar, alguna insuficiencia congénita o cualquier otro tipo de contratiempo. Pero como en el caso de Roosevelt, eso que parece una maldición o nuestra maldición puede ser canalizado precisamente para nuestra bendición. Y aunque no comprendamos la razón de tales circunstancias, en medio de ellas podemos confiar en Dios. Una autora cristiana declara: Dios nunca conduce a sus hijos de otra manera que la que ellos mismos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio. Es decir, quienes dependen del Altísimo admiten que detrás de lo bueno y también de lo malo que experimenten, hay siempre algún propósito por el cual Dios lo ha permitido. Por lo tanto, el cristiano, más que abatirse o darse por vencido ante la prueba, procura descubrir con fe un camino hacia la victoria. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía,
porque esa es una mejor manera de vivir. El sendero es difícil de ver, ya sin rumbo vas y cansado estás, al hogar quieres llegar, triste buscas a Jesús, el temor te confunde y no ves, y a tu lado está y te espera hoy, pues Él quiere tu vida cambiar. Dale a Jesús tu ser y te guiará a un nuevo lugar, donde temor no habrá y no llorarás nunca más. Oh, ven a Cristo sin luchas y tristezas mil, en el mundo tendrás aflicción. Tú podrás vencer si a su lado vas, con Jesús ya no hay temor. Cristo en tu corazón y el deseo de ser su hijo fiel cambiará tu ser, quitará el dolor y alegría perfecta tendrás. Dale a Jesús tu ser y te guiará a un nuevo lugar, donde temor no habrá y no llorarás nunca más. Oh, ven a Cristo sin tardar. Oh, ven a Cristo sin Saludamos al Cuarteto Chileno de Gratos de Esperanza y les enviamos un fuerte abrazo desde la iglesia de Ñuñoa, en donde ellos tienen raíces familiares, ya que nuestra querida hermana Elga Olea es hermana de 2 de sus integrantes.
Y bien, con esta melodía en nuestros corazones, los invito a escuchar el tema Confiados en Dios, el que será presentado por la hermana Yanina Melisa, quien pertenece a la Iglesia de la Universidad Adventista de Chile, con quienes tenemos vínculos de cooperación en el ámbito de las comunicaciones. Disfrutemos y atesoremos el tema de hoy. Muy bienvenidos en este nuevo sábado, espero que tengan una muy linda jornada. El día de hoy quisiera invitarles a que podamos reflexionar un poco acerca de la paciencia. Yo no sé si a ustedes les ha tocado en alguna oportunidad esperar por mucho tiempo algo que han anhelado. Tal vez la nota de un resultado del examen final, del resultado de la tesis, o tal vez los resultados de un examen médico, el nacimiento de un hijo. Tal vez te ha tocado esperar mucho tiempo por el amor verdadero. No lo sé, pero sabes que hay una palabra que se asocia mucho al tema de esperar, que es paciencia. La verdad es que yo no tengo mucha paciencia, pero si tuviera una píldora mágica para poder beberla, tomarla y decir ahora soy paciente, yo les prometo que lo haría. Y me imagino que ustedes también en casa podrían comprarla. Si yo la pudiera subastar, también les diría, tengo aquí una píldora para que usted sea más paciente. ¿A quién se la regalaría? ¿La compraría para quién? ¿Para su mamá, para su papá, para el abuelo, para el hermano chico tal vez? Bueno, la verdad es que esperar es muy complejo. Y muchas veces yo creo que nos han dicho que somos impacientes. Sin embargo, quiero contarles una historia que escuché en una oportunidad de la doctora Elizabeth Talbot. Esta es una historia que contaba su papá, el pastor Talbot, y me llamó muchísimo la atención y se las voy a contar. Este era un niñito pequeño que le encantaban los superhéroes, tanto así que su papá y su mamá le compraron una colección que él estaba muy orgulloso de poder mostrar a sus amigos. Pero en una oportunidad la mamá le compró un libro de su superhéroe favorito. Él comenzó a tomar el libro y comenzó a leer y a leer y a leer. Pero de pronto, en la mitad, se dio cuenta que su superhéroe iba perdiendo y los malos iban ganando y lo estaban destrozando por completo. Este niño estaba muy impaciente. Quería de alguna manera poder ayudar a su superhéroe. Era tan complejo para él vivir esta situación. Muchas veces nosotros nos pasa algo similar. Queremos algo o anhelamos algo con tanto deseo que a veces empezamos a tener ideas o a querer arreglar o solucionar y de pronto no nos funciona. De pronto no sabemos cómo hacer. Bueno, hoy día les quiero comentar también acerca de aquellas personas que son importantes. Aquellas personas que no necesitan paciencia. Por ejemplo, aquellas personas que son invitadas a una reunión, a una ceremonia y que no importa que lleguen tarde porque tienen su nombre allí en esa butaca. Además, no importa si esa persona llega tarde a un cóctel porque también lo esperan para comenzar. A veces nosotros también somos importantes así. Cuando, por ejemplo, nos están preparando una fiesta de cumpleaños sorpresa, en ese momento nada comienza hasta que lleguemos a quien nos van a celebrar. Ahí en ese momento somos tremendamente especiales y pareciera ser que no necesitamos paciencia, que quien la necesita es los que están allí esperando. Bueno, la Biblia también comenta una historia de algunas personas que tuvieron que tener un poquito más que un poco de paciencia en situaciones que eran realmente estremecedoras. Les quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias en Lucas capítulo 8, desde el versículo 40 al 42 vamos a leer. Mi Biblia lleva por subtítulo La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Este hombre era un hombre tremendamente importante.
Además, en estos pocos versículos nos damos cuenta que esta persona, este hombre, tenía un nombre. Se llama Jairo. Y ahí tenemos muchísima información. Fíjense que después el versículo dice, si continuamos leyendo, que entonces, cuando vino este varón, que se llamaba Jairo, luego dice el versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo y mientras iba, la multitud le oprimía. Y ahí tenemos un poquito más de información. Este hombre importante tenía una hija de 12 años y él, conmovido por esta situación, va corriendo y se postra ante Jesús. Quiero compartir con ustedes un texto de Elena de White que aparece en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 311. Dice así: la casa del príncipe no quedaba lejos, pero Jesús y sus compañeros avanzaban lentamente porque la muchedumbre le apretujaba por todos lados. La dilación, la demora, impacientaba a este ansioso padre. Pero Jesús, compadeciéndose de la gente, se detenía de vez en cuando para aliviar a algún doliente o consolar a algún corazón acongojado. Si nosotros podemos establecer un poco de comparaciones con estos primeros versículos, les quiero invitar a que sigamos la lectura desde el versículo 43 al 46. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en medicina todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Si comenzamos a hacer algunas comparaciones, nos vamos a notar, por ejemplo, que ahora estamos hablando de una mujer. Y por eso me encanta el libro de Lucas, porque mezcla historias de hombres y mujeres, de niños, de ricos, de pobres. Y en esta oportunidad está mezclando aparentemente dos historias que no tienen mucho en común. Primero un hombre importante, ahora es una mujer, que claramente no era importante, que no tenía esposo ni hijos que le cuidaran y que además era pobre. La Biblia dice que había gastado cuanto tenía para poder tener salud. Además, fíjense esta curiosidad, justamente tenía 12 años que estaba enferma. 12 años con debilidad y con sufrimiento. Y probablemente había hecho muchísimos intentos para poder encontrarse con Jesús. Cuando una mujer tiene alguna dificultad de este tipo, es muy probable que tenga anemia. Las hemorragias constantes causan algunas dificultades en nuestra salud y eso hace que nos cueste mucho hacer algunas labores que son tan sencillas como caminar y pareciera ser que duele el cuerpo completo. Yo imagino que a esta mujer durante muchísimo tiempo le costó mucho dolor y mucho esfuerzo tratar de encontrarse con Jesús. Elena de White, en el libro Deseado de todas las gentes, la página 311, comenta que esta mujer había empezado a desesperarse y mientras Jesús se abría paso por entre la multitud, llegó cerca de donde ella se encontraba. La Biblia nos cuenta en el versículo 47, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Saben que en el momento del dolor pareciera ser que todos estamos en el mismo lugar, en la sala de espera de un hospital. El hombre importante y la mujer desechada, el que es rico y el que es pobre. No importa tu edad, si eres adulto, si eres joven o si eres un niño, frente al momento del dolor estamos todos en el mismo lugar, en la sala de espera, tratando de agarrarnos de lo que sea para poder tener un poco más de paciencia. Cuando comparamos estas dos historias vemos que Jairo está postrado.
y que esta mujer también se ha postrado. Pero el versículo 47 nos dice que ella vio que no había quedado oculta. Durante muchísimos años esta mujer no podía ser tocada. Era esa mujer que no la podíamos invitar a casa, que no podíamos invitarla a recibir el sábado, que no podía relacionarse con sus familiares, que nadie podía tocarla porque era impura. Y esta mujer estuvo durante mucho tiempo, probablemente caminando por las calles de la ciudad, tratando de parecer o de aparecer inadvertida delante de todos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué será que Jesús quiere dejarla en evidencia? ¿No hubiera sido mejor que solo hubiera dejado que esa mujer al tocarle el manto hubiese sido sanada y Jesús hubiera seguido su camino? ¿Por qué necesita dejar en evidencia a esta mujer? ¿Saben qué? El versículo 48 dice algo tremendamente especial. A mí me conmueve muchísimo y lo voy a compartir con ustedes. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora esta mujer ya no es una desconocida, ahora es una hija. Y ahora en el relato vemos que hay dos hijas y que Jesús en este momento la está restableciendo en la sociedad porque ahora es una hija y ya no tiene que ocultarse. Ahora puede empezar a disfrutar de los privilegios de ser una hija. Elena de White comenta que el Salvador podía distinguir el toque de la fe y aquel contacto que es casual en la muchedumbre y que esta confianza que tuvo esta mujer no podía pasar sin ningún comentario, que él quería dirigir a esta humilde mujer. Primero, palabras de consuelo para su vida y para que en ella fueran un manantial de gozo. Pero también nos trae a nosotros bendición. Elena de White comenta que son palabras que fueran una bendición para sus discípulos hasta el fin del tiempo. Entre tanto, el relato pareciera ser que nos cuenta que todo va bien con esta mujer, que ya la sanó, la restableció en la sociedad, ella ya tiene gozo, por fin puede volver a su vida cotidiana. Sin embargo, la primera historia había quedado inconclusa. El versículo 49 dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Se imaginan ustedes en esa situación? Tratando de esperar de que Jesús viniera pronto a sanar a su hija y allí en ese momento se da cuenta de que el tiempo ya acabó, que su hija ya murió. Me imagino que este hombre tiene que haber tenido mucha impaciencia mientras en sus ojos estaba viendo toda esta situación que estaba ocurriendo con esta otra mujer. Finalmente, este Jesús tan amoroso y tan pendiente de cada una de sus necesidades, de la necesidad de esta mujer, pero también de la necesidad de Jairo, responde. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. En otras palabras, Jesús le dice, tienes que tener fe en mí, tienes que creerme, que lo voy a solucionar. Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido que de pronto pueden sentir esa sensación de que a otros les va mejor y que pareciera ser que no alcanza para mí, porque para otros sí alcanza prosperidad económica, buenas notas, o tal vez el amor de la vida que ya llegó, pero a mí no me llega. Yo me imagino que Jairo tiene que haber pensado, ¿y ahora qué? ¿Será que alcanza para estas dos hijas? La hija que había sido restablecida en su salud y la hija que recién había muerto. Lucas capítulo 8, desde el versículo 51 al 56, dice que entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, mas él
tomándola de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Yo no sé si Lucas encontró una palabra apropiada para decir atónitos, pero si a mí me hubiera ocurrido una situación similar, yo no estaría solo atónita, estaría saltando de alegría, probablemente llorando también, abrazando a toda la gente que estuviese a mi alrededor. Yo no sé si atónito es la palabra que logra expresar la intensidad de lo que pudieron haber sentido esos padres. Valió la pena la espera, valió la pena ser paciente, porque con Jesús no hay ningún riesgo, porque con Jesús nos vamos con paso seguro, porque Jesús tiene todo bajo control. En esta historia hay dos hijas, hay dos mujeres que por estas circunstancias desesperadas necesitaban del toque de Cristo. Ambas son impuras, una porque está enferma y la otra porque ha muerto, pero en vez de contaminar a Jesús, es Jesús quien las toca y les da mucho más que vida. Probablemente en algún momento de la vida también te has sentido desechado, dejado de lado, en soledad, y a veces la espera se hace muy compleja, se hace muy difícil. Pero al igual que en este caso, Jesús toca a estas mujeres y les da vida. Jesús toca nuestra vida y nos da mucho más que salud. ¿Recuerdan la historia que les comenté al principio? De aquel niño que leía el cuento de sus superhéroes. ¿Saben que era tanta su impaciencia que él empezó a avanzar y empezó a leer el último capítulo de ese libro? ¿Saben qué ocurrió? En ese capítulo el superhéroe ganaba. Entonces, después con esa tranquilidad, él volvió atrás y comenzó a leer hasta donde había quedado. Al momento de empezar a leer, la madre escuchó que el niño le decía allí a ese libro, a leerlo: «Si tú supieras lo que yo sé». Y la mamá estaba sorprendida. Y cuando se acerca le pregunta: «¿Qué está pasando?». Y el niño responde: «Mamá, si ellos, los malos, supieran lo que yo sé, porque al final el superhéroe gana y todo lo que están haciendo de nada resulta». Nosotros también el día de hoy podemos leer el capítulo final de toda esta historia. Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 4 y el versículo 7 nos dicen estos elementos que debemos recordar en nuestro corazón, en nuestra mente, porque son el capítulo final de esta historia. «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo». En los momentos en que nos sentimos desechados, en que nos sentimos tristes, en que nos sentimos incomprendidos, podemos esperar pacientemente en Jehová, pacientemente en ese mismo Dios que da estos toques especiales. Y en ese momento vamos a poder cantar y vamos a poder decir lo mismo que decía el salmista. Les quiero invitar a que busquemos Salmos capítulo 40, versículos del 1 al 3. Pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Yo desconozco claramente aquellas situaciones de tu vida que te mantienen triste o aquellos momentos en los cuales has tratado de pasar inadvertido. Probablemente
No quieres venir a la iglesia o no quieres venir al templo a encontrarte con alguien por temor a que te pregunten cómo estás. Y tú solo quieres sonreír diciendo estoy bien cuando detrás de esa sonrisa hay mucho dolor y tristeza. Solo sé que podemos leer el final del libro. Conocemos el final de la historia. Y este final de historia termina donde ya no hay llanto, no hay tristezas, no hay dolores. Hoy día te quiero invitar a que esperes pacientemente en Jehová. Nuestro Dios, que es todopoderoso, está al control de toda situación. Te quiero invitar a orar. Querido Dios que estás en el cielo, queremos agradecer muchísimo cada bendición que nos entregas. Gracias, Señor, porque conoces toda nuestra necesidad, porque podemos presentarnos ante ti sin ocultar nada, porque tú todo lo conoces y no te sorprendes. Gracias, Señor, porque estás pendiente de cada situación que nos acongoja. Gracias, oh Dios, porque viste cuando nuestra almohada quedó mojada en llanto, porque viste cuando sonreímos a pesar de que solo queríamos llorar. Y gracias, Señor, porque a través de Jesús podemos recibir ese toque que nos va a sanar y que nos va a salvar. Querido Dios, queremos pedir que esta promesa del regreso de Cristo reviva en nuestro corazón, que nos ayudes a esperar pacientemente en tus misericordias y que podamos encontrar bendición en ti. Pido una bendición muy, muy especial para todos los amigos y los hermanos que nos acompañan. Acompáñale, Señor, sosténle y dale de las mejores bendiciones. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos llegando al final de nuestro culto de hoy. Deseamos que nuestra vida sea una vida de confianza en Dios y que nuestra fe en el Señor pueda verse fortalecida cada día. Que disfruten de una linda tarde sábado y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.